del mes y año en curso lo siguiente. Al escrito folio 1799, atendido los argumentos esgrimidos por la parte demandada y teniendo presente lo dispuesto en el oficio tanto el año 2006, de 28 de diciembre del año pasado, suspéndase el decreto que ordenó traer estos autos en relación hasta que se resuelva por el Honorable Senado de la República la contienda promovida por la Contraloría General de la República. ¿Ya? Así que la Corte acoge y agradece el oficio que se les envió. Presidente, una cuestión previa a entrar a ver la materia que es por la cual están convocados. Tenemos que definir, en definitiva, quiénes son los invitados para la sesión del 6 de marzo, en que la Comisión de continuar tratando la contienda de competencia. El senador Espina ha propuesto dos nombres, el señor Sebastián Soto y Alejandro Vergara Blanco. Usted, señor presidente, me comunicaba ayer que posiblemente también un abogado procesalista, el señor Hugo Boto. Hay que definir si hay más invitados de profesores y quién vendría en representación del Ejecutivo, porque el acuerdo es que escuchar al Ejecutivo, y también habría una invitación al abogado de los funcionarios de la DGA, el señor Héctor Mendoza, con la precisión de que las intervenciones que se harían en la comisión estarían radicadas exclusivamente en la cuestión de la contienda de competencia y no sobre el fondo del asunto debatido. ¿Ah? Entonces habría que chequear, no sé si el senador Larraín tiene algún nombre, el senador Arbue, que viene llegando en este instante. Le enviaremos una invitación al profesor Soto Clos, el profesor Hugo Boto del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que también quiere referirse a aspectos procesales, y el representación del Fisco de Chile sería el Consejo de Defensa del Estado. ¿Consejo de Defensa del Estado? Sí, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, el señor Pini. Procesal. De orden constitucional, porque como está el tema de una acción de mera certeza, ver su naturaleza jurídica, su alcance, exactamente. Entonces, senador Arboe, usted propone a... Profesor Maturana. Profesor Maturana, ya. Raúl Taulari, ¿no? Ya. Esperaríamos al senador Durresti, que me había anunciado que iba a tener unos nombres también. Ya. Pero esos serían en principio los invitados para la sesión del 6 de marzo. Quiero recordar que ese día la sesión es doble jornada. En la primera, en la mañana, se escucharía a los profesores. Al Fisco de Chile. Perdón, al Fisco de Chile y al abogado de los funcionarios, y en la tarde se escucharía a los profesores. A la hora de almuerzo está programado la reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, el almuerzo. Así que va a ser un día bien recargado. 6 de marzo, lunes 6 de marzo. Solo quiero advertir el lunes 6 de marzo. En la mañana, entiendo, es la elaboración del año judicial. Se puede ocurrir que la gente del Consejo de Defensa del Estado o el Tribunal Constitucional estén comprometidos en eso. Entonces, ojo con eso, quiero advertirlo para que no tengamos un problema de agenda después. El principio sería de 10:30 a 1 en la mañana. Y en la tarde de 15:30 a 10 en el Tribunal Constitucional. Acaban de inaugurar su nueva sede. Fácil de acuerdo. Perfecto. Sí. Puede ser. A ver, presidente, una cosa. Ayer yo me permití en la sala pedir que pasara a nuestra comisión
y nos autorizaran para discutir en general y particular el proyecto que crea los 110 jueces. ¿Ya? Este es un proyecto que se conversó en alguna oportunidad en la prioridad del Poder Judicial, y yo creo que sería, y ahí no sé, lo pongo a consideración de los miembros de la comisión, ideal que pudiésemos eventualmente tener una sesión antes del 6 de marzo, yo digo, no sé, jueves o viernes, para efectos de conocer el proyecto, porque sería ideal que en el inicio del año judicial se pudiese contar ya con esa aprobación de la comisión, pues son 110 jueces y en una de esas puedo agradecer al presidente de la Corte, no sé, planteo como idea, digamos. El proyecto nuestro que se firmó ayer sobre el cohecho y el soborno ya se entregó, ¿se dio cuenta en la sala? Se entregó a la Secretaría del Senado. Si no se dio cuenta ayer en la tarde, se da cuenta el día. ¿Podrían chequear a la Secretaría que le den cuenta el día? Pues yo creo importante que ese proyecto dado cuenta en la sala. Y enviarnos un comparado a los correos nuestros con el texto como quedó, digamos, definitivamente. Señor presidente, querría la comisión fijar las tablas ya para los días siguientes, martes 7 y miércoles 8 de marzo. Yo les recuerdo que tenemos pendiente el proyecto sobre CERNAC y ley antiterrorista, los dos proyectos. Martes 7 tendríamos contienda de competencia. Ah, es lunes y martes. El lunes, claro, porque Ya, el día... perfecto. El martes resolvemos nosotros como comisión. Perfecto. Y- Martes 7. Y miércoles 8 podríamos poner el de los 110 jueces. Sí, ¿Cuál? el de los jueces. Sí. Sí. Bien. ¿Algo más, señor secretario? Nada, señor presidente. Invitaríamos, perdón, al ministro, ¿a quién del Ejecutivo? A ministro de Justicia, Justicia. presidente de la Corte Suprema. Ya. ¿Qué es de la Javiera Blanco? ¿Qué pasa con nuestra invitada? Comisión. Ya, bueno. Ahorita. ¿Sí va a quedar ahí? Sí. Ya. No, voy a ir a ver lo de que... Sí. Entonces me trae. No acerque nada de eso. No saque eso, por favor. No me pongan nada aquí. Sí. ¿Quieres ser Plaza 1 o...? No hay invitado. No es colegislador. Sí, de hecho tiene autorización para entrar a todas las comisiones y nadie puede sacarle una comisión. Nosotros queremos lo mismo en la moneda. Esta sesión tiene por objeto abocarse al oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como integrante del Consejo Directivo del Servicio Electoral a la señora Juanita Gana Quirós. Se encuentran invitados el secretario general de la Presidencia, ministro Nicolás Eizaguirre Guzmán, y la señora Juanita Gana Quirós. Señora secretaria, le ofrezco la palabra. Señor presidente, señores senadores, tal como usted ha dicho, corresponde ocuparse de la presentación de su excelencia a la señora presidenta de la República, solicitando el acuerdo del Senado para designar como integrante del Consejo Directivo del CERVEL a la señora Juanita Gana Quirós. En su oficio, la primera mandataria hace presente que, por decreto supremo número 106 del año 2013, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública designó a don Juan Emilio Cheire Espinosa como miembro del Consejo Directivo de ese servicio electoral a contar del día 18 de febrero del 2013 por un periodo de 8 años.
de conformidad a las disposiciones vigentes en la época. Agrega que de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Constitución Política, la dirección superior de este servicio corresponde a su consejo directivo, que estará integrado por 5 consejeros designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. Agrega que estos consejeros durarán 10 años en sus cargos, que no podrán ser designados por un nuevo periodo y que se renovarán por parcialidades cada 2 años. Luego hace presente que con fecha 19 de agosto del año 2016, don Juan Emilio Cheire presentó su renuncia fundada al cargo de consejero de este Consejo, la que fue aceptada por la primera mandataria mediante Decreto Supremo número 53 de fecha 12 de enero del año en curso. Y a continuación manifiesta que, en virtud de lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 62 de la Ley 18.556, en el caso que un consejero cesare en su cargo por cualquier causa, se designará uno nuevo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que tuvo lugar el hecho o circunstancia que ocasionó el cese. El nuevo consejero desempeñará su cargo hasta completar el periodo del consejero reemplazado. Agrega que a su vez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.556, para ser designado consejero del CERVEL será necesario, además de cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, poseer un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este, o aquellos validados en Chile de conformidad a la legislación vigente. Además, debe acreditar experiencia profesional no inferior a 5 años en el sector público o privado y no haber desempeñado cargos de representación popular, de ministro de Estado, de subsecretario, de intendente, de gobernador o de miembro de la directiva central de un partido político en los 5 años anteriores a su designación. Por todas estas razones, la primera mandataria señala que, de conformidad con las normas constitucionales y legales pertinentes, viene a solicitar el acuerdo del Senado para la designación de la señora Juanita Gana Quirós en el cargo de consejera del Consejo Directivo del Servicio Electoral hasta el día 18 de febrero del año 2021. En las carpetas hemos puesto un currículum de la señora Juanita Gana, en el cual se da cuenta de sus antecedentes académicos y también de su experiencia profesional. Igualmente hemos puesto copias de la ley pertinente. Lo último que habría que tener en consideración es que la primera mandataria ha hecho presente la urgencia establecida en el numeral quinto del artículo 53 de la Constitución Política para el despacho del acuerdo que ha recabado el Senado. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en primer lugar al señor ministro Nicolás Eizaguirre Guzmán y posteriormente a doña Juanita Gana. Gracias, presidente. Todos en esta comisión conocen, porque fueron colegisladores, de la importancia que tiene el servicio electoral hoy día con rango autónomo constitucional, en términos de dar confianza a toda la población respecto de la limpieza, integridad y cercanía de los actos de elecciones populares donde se nutre la democracia representativa. Al tener presente a la señora Juanita Gana, la presidenta ha estimado importante el que dicho servicio, además de su idoneidad en términos de darle garantía a todos los sectores, tenga una capacidad de gestión que en la práctica signifique acercar la democracia a la ciudadanía a través de procedimientos expeditos, fluidos, buen manejo de recursos públicos y todo lo correspondiente a una buena administración. La señora Juanita Gana tiene una dilatada experiencia en elementos de gestión empresarial, de gestión de servicios. Es una destacadísima ingeniero, profesora en la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería, y por eso creemos que hemos brindado a vuestra consideración una estupenda alternativa para vuestra consideración. Gracias. Gracias, señor ministro. A continuación ofrezco la palabra a la señora Juanita Gana Quirós. Muchas gracias, señor presidente.
Primero que todo, deseo saludar a todos los miembros de esta honorable Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Señor presidente, senador Pedro Araya, y por su intermedio a los señores senadores Alberto Espina, Bernal Larraín, Felipe Arboe, y al señor ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Izaguirre, y a todas las personas presentes. Con la venia del señor presidente de la Comisión, vengo a presentarme y a someter a consideración de este honorable Senado la nominación de la que he sido objeto por parte de la Presidenta de la República al cargo de consejera del Consejo Directivo del Servicio Electoral, nominación que agradezco muy sinceramente. Es para mí un honor y una gran responsabilidad la confianza depositada en mi persona por la Presidenta de la República al nominarme para integrar el Consejo de una institución fundamental para el resguardo de nuestra vida democrática, como lo es el Servicio Electoral. Por formación soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en gestión pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. He incursionado también en otras áreas del conocimiento, obteniendo postítulos diversos que no vienen al caso. Nací en Antofagasta, hija de profesores normalistas de La Serena y de Victoria. El amor por el aprendizaje ha sido parte de la maravillosa herencia que ellos me legaron. También heredé de ellos un profundo sentido cristiano y la vocación de servicio público. Heredé la convicción de que nos debemos a los otros, a nuestra comunidad, a nuestro país, a los demás. La convicción de que parte central de nuestra razón de ser se encuentra en estar siempre disponibles al llamado a servir, para contribuir a que la existencia de todos sea cada vez mejor, más plena, dando lo mejor de uno mismo, compartiendo los dones que se nos hayan entregado y estando a la altura del privilegio de haber recibido una educación y una formación de primer nivel. Por este motivo, cuando egresé de la universidad a comienzos de los años, mediados de los años 80, me incorporé a la realización de estudios en política pública, tendientes a generar diagnósticos y propuestas de mejoramiento en distintas áreas del quehacer económico del país, particularmente en sectores con ventajas comparativas como el sector minero, el sector frutícola y el sector forestal. Tuve la posibilidad de trabajar y aprender en instituciones como el Centro de Estudios del Desarrollo, la Comisión Chilena del Cobre, y participar en la institucionalización del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, primero como investigadora, luego como coordinadora de investigación y luego como directora ejecutiva del centro. También colaboré en proyectos que buscaban indagar en el rol de la innovación y de la transferencia tecnológica en el desarrollo futuro del país, teniendo el privilegio de publicar con expertos destacados en el tema como Carlota Pérez. A fines de los años 90 viajé a estudiar a Estados Unidos gracias a sendas becas de la Fulbright y del Banco Mundial. Gracias a estas becas tuve la oportunidad de hacer un programa de actualización en la Colorado School of Mines y luego un magíster en gestión pública en Harvard. A mi regreso el año 92 me incorporé al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde trabajé por 2 años como profesora investigadora, involucrándome especialmente en proyectos de modernización del Estado y participando en la formación del Magíster de Gestión de Políticas Públicas del mismo departamento, el que el año pasado cumplió 25 años de existencia, contribuyendo a la formación de profesionales de altísimo nivel para el sector público, tanto chileno como latinoamericano. Con la llegada del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la Moneda el año 94, tuve la posibilidad de poner en práctica todo lo aprendido, tanto desde la vereda académica como desde la vereda de organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como en los posgrados realizados, siendo nombrada vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Chilena del Cobre. Desde allí, mi primera experiencia como directivo de un organismo de gobierno, tuve la oportunidad de introducir conceptos como la planificación estratégica y el control de gestión, promoviendo la discusión del rol de la Comisión y la generación de nuevas interpretaciones respecto de la contribución que podía efectuar esta institución. Temas como el seguimiento y acompañamiento de la gestión estratégica de Codelco, el desarrollo de nuevos enfoques para la fiscalización de Codelco y de ENAMI, y la realización de estudios que permitieran responder y entregar antecedentes a la toma de decisiones respecto de temas tan importantes como el rol de ENAMI, el aporte tributario de las empresas mineras y los desafíos que implicaban las regulaciones ambientales existentes en la época e inminentes. Implicaron cambios de importancia en la forma en la que la institución concebía y ejecutaba sus tareas. En la misma línea,
la participación activa de la institución en el seguimiento de la discusión de nuevas regulaciones internacionales que podían tener serios efectos sobre nuestras exportaciones en la medida en que éstas respondieran más a la capacidad de influencias de algunos grupos de interés en el extranjero que a riesgos efectivos, fue también un logro. En paralelo, a nivel de gestión interna de la Comisión, se introdujeron prácticas de gestión como la realización de planificaciones estratégicas anuales, la elaboración y difusión de informes de gestión en tiempos en que esto no era una obligación, y la selección de los directivos de las diferentes áreas utilizando servicios de reclutamiento externos e independientes. Asimismo, se procedió a la modernización de los sistemas informáticos y a la creación del primer sitio web de Cochilco, la Comisión, en el año 97, hace ya 20 años. A fines del año 97 dejé la Comisión para asumir como subsecretaria de Telecomunicaciones. En ese rol me correspondió impulsar la implementación del Ken Llama-Paga o Calling Party Base, como se llamó en la época, un cambio fundamental en la regulación de las telecomunicaciones que contó con gran oposición de la empresa incumbente, pero cuya operación disparó la utilización de la telefonía. Menos espectacular, pero de gran impacto en los presupuestos de los hogares chilenos en una época en la que la telefonía fija era el medio por excelencia de comunicación de las personas. Fue la discusión del nuevo decreto tarifario para la empresa dominante que correspondía que entrara en vigencia el año 1999 para el siguiente quinquenio. También me correspondió liderar la recepción de las redes celulares de Telefónica y de Entel a lo largo de todo el país, fiscalizando el cumplimiento de los compromisos de cobertura de ambas empresas, lo que significó la instalación de una infraestructura que permitió la cobertura a nivel nacional que hasta esa fecha no existía. Fue una real épica, tanto por parte de las empresas como por parte de los organismos de gobierno que debieron fiscalizar, hacer seguimiento y comprobar que efectivamente las condiciones bajo las cuales se había entregado acceso a las frecuencias se estaban cumpliendo. Por último, de esa época destacaría los avances en el acceso universal gracias al Fondo de las Telecomunicaciones, el que mediante la realización de concursos públicos y la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, hizo posible el acceso a la telefonía fija a zonas aisladas, y me refiero a zonas aisladas y sin conectividad, tanto en la región metropolitana, que uno tiende a pensar automáticamente zonas aisladas, estamos hablando de algún pueblito en Chiloé o en Magallanes, pero la verdad que a nivel de la región metropolitana también se encuentran en distintas comunas, por lo menos en esa época se encontraban sectores que estaban totalmente incomunicados. Todos los hitos mencionados involucran procesos tremendamente técnicos y complejos, tanto desde el punto de vista económico como ingenieril, con aristas legales no menores, así como también frentes comunicacionales importantes que me correspondió gestionar, por cierto, todo esto con el apoyo de grandes grupos de profesionales, grandes digo, no en términos de número, que eran unos equipos más bien reducidos, sobre todo cuando había que juntarnos con las empresas que estábamos regulando y discutir los distintos elementos regulatorios, sino por la calidad técnica, por el compromiso de las personas que lo integraron. Lo anterior nuevamente en paralelo con la introducción de prácticas modernas de gestión similares a las de la comisión ya mencionadas, incluyendo esta vez la habilitación de nuevos espacios para el personal de la subsecretaría y el establecimiento de nuevos estándares de seguridad con estas remodelaciones y con tecnología acorde con las tareas que desarrolla la institución. Finalmente se elaboró un preproyecto de superintendencia de telecomunicaciones que lamentablemente no alcanzó a llegar a buen puerto. Posteriormente me tomé un tiempo libre para volver el año 2001 a la gestión pública, esta vez desde el Instituto de Fomento Pesquero, con sede en Valparaíso. En esa oportunidad participé en un concurso público para llenar el cargo y luego de atravesar por el proceso de selección e integrar la terna, fui elegida. En el IFOP estuve pocos meses, pero creo haber alcanzado a hacer un aporte mediante la reorganización de la estructura del instituto para mejorar la eficacia y eficiencia de su acción. En particular, se incorporaron formalmente funciones jurídicas y de auditoría propias a la institución, gracias a lo cual se logró contar con una perspectiva legal que diera solidez a las acciones de la institución, asimismo como transparencia en la gestión de los recursos. Por razones personales, lamentablemente, tuve que volver a Santiago el año 2002,
aceptando el ofrecimiento para hacerme cargo de la creación de la Gerencia Corporativa de Desarrollo del equipo ejecutivo de Codelco. El objetivo de esta nueva gerencia era que la empresa contara con políticas, procedimientos y herramientas adecuadas para la gestión del equipo ejecutivo de modo corporativo, desarrollando sus competencias de liderazgo, buscando la modernización de la gestión de uno de los grandes activos de la corporación. Un fundamento central de la nueva mirada que introdujo la administración de la época, Juan Villarzú, fue la convicción de que sus ejecutivos debían contar no solo con las competencias técnicas necesarias, sino también con competencias genéricas claves para el logro de resultados de un equipo directivo. En ese contexto, me correspondió liderar la aplicación de una intervención masiva de las 4 primeras líneas de la administración de Codelco para el fortalecimiento de sus competencias de liderazgo. Luego de 4 años en Codelco, en el año 2006, dejé de desempeñar, había terminado la administración de la época, me retiré, dejé de desempeñar roles directivos y me dediqué a la consultoría, volviendo a los temas de desarrollo tecnológico e innovación que me habían motivado en los inicios de mi carrera. Participé en diversos proyectos adjudicados vía concurso público, tanto con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, como con el Ministerio de Economía y con Corfo, diseñando sistemas de indicadores de monitoreo y control para el seguimiento de la implementación de los diferentes programas que se pusieron en marcha a fines de la primera década de este milenio. Por cierto, no podía no heredar de mis padres el amor por transmitir el conocimiento, el amor por la docencia, de modo que una vez que dejé las responsabilidades de directivo público, retomé mis actividades docentes, siempre en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde hasta el día de hoy trabajo con los estudiantes egresados de la carrera en el proceso de diseñar y elaborar sus trabajos de tesis, especialmente en temas como los de control de gestión y rediseño de procesos en empresas productoras de bienes o servicios. Y cada vez que se presenta la oportunidad, apoyo a aquellos alumnos que deciden desarrollar sus memorias aprovechando sus conocimientos y ponerlos a servicio de problemas y desafíos en la gestión pública. En el ámbito docente agradeció la posibilidad de seguir aprendiendo con los alumnos, de mantener el contacto con las nuevas generaciones y de aprovechar mi formación como coach para acompañarlos en una etapa que no es fácil. ¿Qué tiene todo esto que ver con el servicio electoral y mi eventual designación en la medida en la que el Honorable Senado y esta comisión aprueben mi nominación? Tiene que ver con mi formación y experiencia en la gestión de instituciones públicas desde diferentes perspectivas, como consultora, como académica, como directiva y también como formadora, como comunicadora. Creo que esa es la principal oferta que puedo hacer como candidata al cargo, ser complemento a los destacados consejeros que hoy integran el Consejo, los que cuentan con una sólida formación y experiencia en temas políticos y electorales, abogados, cientistas políticos de altísimo nivel y de gran solidez. Complementar ese gran activo con mi conocimiento y experiencia en gestión, y por qué no decirlo, también en docencia, es lo que yo puedo ofrecer al Consejo. Los principales desafíos que enfrenta hoy día CERVEL tienen que ver de modo importante con gestión y también con formación. Cuestiones como cómo enfrentar las dificultades que ha generado la inscripción automática en el padrón electoral, cómo implementar eficazmente el derecho a voto de los chilenos y chilenas en el extranjero para las elecciones presidenciales, cómo desarrollar su rol fiscalizador en materia de propaganda y financiamiento de las elecciones con el equipo y los recursos económicos disponibles, aprovechando las oportunidades que abren las nuevas tecnologías. Cómo ejecutar dicho rol en relación con los partidos políticos en el marco de las nuevas atribuciones que le confieren las reformas de los últimos años y contribuir a su fortalecimiento, reconociéndolos como pilares importantísimos de la vida democrática. Cómo promover el aumento de la participación de todo aquel que tiene derecho a voto y con ello el derecho a influir en quiénes son los que liderarán la vida de la comuna o del país. Cómo mostrar a la gente joven, a los que se vienen incorporando a la vida ciudadana, los alcances de ese derecho, la potencia del voto y que el voto cuenta, no solo la marcha y las expresiones de molestia e insatisfacción vía redes sociales. Cómo contribuir a que una de las grandes aspiraciones que alentaron las últimas reformas se logre, de modo que las campañas sean cada vez más en función de los contenidos y las propuestas y no de los metros cuadrados de fotografías que el ciudadano o ciudadana encuentra a su paso. Esta es la que yo creo es mi principal contribución, participar en la resolución de estos desafíos de gestión, y creo que el hecho de no pertenecer al sector no siento que me inhabilite.
No le tengo miedo a los desafíos, no va a ser la primera vez que tenga que participar y hacerme cargo de responsabilidades en temas cuyos contenidos específicos no manejo, pero que rápidamente he logrado constituirme en un buen puente entre lo que son las capacidades de gestión y los contenidos técnicos específicos de las instituciones en las que he trabajado. Por mi formación como ingeniero civil, industrial y mi historia profesional y personal, creo que estoy habilitada a ingresar a sectores desconocidos y aprender y establecer dichos puentes y de esta manera contribuir a que las instituciones cumplan, logren las misiones que se han propuesto. Y esto era lo que quería mostrar y por eso la lata exposición de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional. En lo electoral, básicamente, cumplir con mi responsabilidad como ciudadana, muy poca participación política, pero como digo, insisto, creo que es mi capacidad de gestión, es mi experiencia en el tema, lo que yo puedo aportar a este Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Quedo atenta a las preguntas que deseen realizar los señores senadores. Gracias, señora Juanita. Ofrezco la palabra. ¿Algún señor senador que quiera hacer alguna pregunta? Senador Alberto Espina. Presidente, yo quisiera hacer básicamente 4 preguntas. Yo creo que a esta altura es un hecho de público conocimiento los déficits de gestión que tiene el CERVEL y que quedaron básicamente de manifiesto en la última elección municipal, en donde tuvimos una fuerte controversia a raíz de los problemas de cambios de domicilio que afectaron casi a 500.000 de personas y que provocaron realmente una situación extraordinariamente compleja. De manera que el aporte de una persona que viendo todo su currículum puede hacer en el ámbito de la gestión es fundamental, porque vienen desafíos electorales extraordinariamente grandes. Chile tiene una historia y una tradición, afortunadamente, de llevar adelante nuestro proceso electoral en forma ordenada, y el cambio que se hizo, si no va acompañado de gestión, puede generar serias dificultades. Yo lo que quisiera hacerle son 4 preguntas bien concretas. La primera de ellas es respecto de cuáles serían, según usted, los principales déficits de gestión. Me imagino que cuando va a postular este cargo se informa de lo que está ocurriendo en el CERVEL, toma algún conocimiento, porque naturalmente, si su fortaleza es la gestión, me imagino que para que eso sea útil debe tener más o menos un diagnóstico. Particularmente en lo que dice, en términos generales, y en lo que dice la inscripción de los partidos políticos, en donde he podido observar que existen quejas de los partidos políticos respecto de la lentitud y forma como el CERVEL ha puesto en marcha todos los procedimientos, particularmente, me refiero, computacionales, que faciliten esta labor. En segundo lugar, ¿cuáles son los aspectos que usted cree que son necesarios de complementar en los votos de chilenos en el extranjero? En tercer lugar, para hacer el mecanismo que funcione y funcione adecuadamente. Después, ¿qué incentivos creería usted que hay que incorporar en todo lo que es el incentivo a la participación ciudadana, que es un debate bastante amplio que se hace y que tiene distintas fórmulas que se han propuesto, desde quienes propician que ese día exista locomoción gratuita, hasta que quienes creen que para postular a ciertos beneficios sociales tenga que existir el haber votado en la última elección? Estoy diciendo las cosas generales. Como usted es experta en gestión, ¿qué haría usted si algo puede colaborar en eso? Y finalmente una pregunta, un tema contingente que lo he leído en la prensa, que es el siguiente, y esto es un tema de bastante fondo. Ocurre que, según ha aparecido en los medios de comunicación, hace unos días atrás, el CERVEL, a través de su dirección ejecutiva, recibió el requerimiento de un fiscal, que entiendo lo hizo porque tenía la autorización de un juez de garantía, de entregar la nómina de personas que habían hecho aportes reservados conforme a la ley, en forma legal, de acuerdo a la legislación vigente en la época. Yo quiero recordar que había una norma en ese entonces que señalaba que, artículo 18,
que todo aporte que supere el monto indicado en el artículo anterior y que represente menos del 10% del total de gasto que le autoriza un candidato o partido político tendrá el carácter de reservado, siempre y cuando no exceda de 600 unidades de fomento para un candidato a alcalde, consejero regional, y ahí describe los montos dependiendo de la letra. Esa es una norma que estableció en su momento el carácter de reservado de esos aportes. Hoy esa norma la dejamos sin efecto, pero en su momento se estableció una norma que mantenía estos aportes en carácter de reservado. El fiscal, en virtud de una investigación que lleva adelante, o la fiscal, no recuerdo si quién es, solicitó una autorización a un juez de garantía con el objeto de que le permitiera acceder a esa información sobre la base de que era fundamental para su investigación. Y entiendo que el CERVEL hizo entrega de esa información, según lo que he podido leer en la prensa, hizo entrega de esa información al tribunal, a la fiscalía, perdón, a la fiscalía, al Ministerio Público. Hizo entrega al Ministerio Público de la información. En circunstancias que esa información estaba resguardada por el secreto conforme a la norma que yo le he leído. Hay un procedimiento que está regulado en el artículo 19 del Código Procesal Penal y que dice comunicación entre autoridades. Y ese procedimiento, en síntesis, lo que señala, más o menos, es que cuando es requerido una institución que tiene información en carácter de secreto reservada por la Fiscalía del Ministerio Público con una autorización de un juez, esa institución, si considera que esa reserva de la información no debe ser aportada, puede negarse. Si se niega, el fiscal adjunto que lleva el procedimiento recurre a su fiscal regional y si estima que requiere la información, esto se transforma en una petición, según recuerdo, a la excelentísima Corte de Apelaciones para los efectos que resuelva este procedimiento. Pero el punto central es que el CERVEL no hizo uso en esta oportunidad de ese derecho, sino que más bien entregó la información inmediatamente. Y este es un tema que no es menor, porque cuando se operó sobre la base de las donaciones reservadas, se hizo, y quienes donaron bajo esa condición lo hicieron bajo el principio de la buena fe, que era decir, yo voy a donar sujeto a que mi donación fuera reservada. Uno podrá decir que ese procedimiento hoy día es inimaginable, que no corresponde, que todas las donaciones deberían ser públicas, y yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, votamos todos porque se terminara ese sistema, pero ese era el sistema que operaba. Yo no sé si usted está informada de esto, si ha tenido idea, si tiene algún juicio formado, porque ha sido un punto que yo solo he tenido la información que le he ido a través de la prensa, y como nosotros hicimos ambas leyes en su momento, me ha parecido importante que una persona que se va a incorporar en un cargo tan importante al CERVEL, si lo ha estudiado, pueda darnos una opinión sobre la materia. Esas eran las consultas que quería formularla. Gracias, senador Espina. Senador Hernán Larraín. Gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la exposición que ha hecho Juanita Gana, que creo ha sido muy completa y nos permite corroborar la impresión que teníamos de la propuesta que el Ejecutivo pensaba hacer, en el sentido de una trayectoria muy contundente en el área de gestión pública. ¿Y por qué subrayo esto? Porque el CERVEL es un muy buen servicio público. Es un servicio que le ha dado a Chile durante, me parece que 90 años, elecciones bastante transparentes. El CERVEL ha sido un organismo dependiente del Ministerio del Interior, hasta hace muy poco, de distintos gobiernos. Uno habría creído que por eso podía tener, en un momento o en otro, influencias indebidas, falta de imparcialidad, etc. Sin embargo, ha hecho un buen trabajo en su historia. Y creo que Chile tiene un historial de elecciones limpias. Sin embargo, en el último tiempo se ha producido una transformación del CERVEL en varios sentidos. Desde luego pasó a ser un organismo, un servicio autónomo, ya no depende del Ministerio del Interior, y tiene este consejo precisamente cuya tarea es supervisar, mirar, fiscalizar, aplicar debidamente las normas, etc. En consecuencia, la responsabilidad que tiene el Consejo es muy significativa.
Y particularmente porque, además de convertirse en un organismo autónomo, estamos en un proceso en donde el sistema político y el sistema electoral ha cambiado muy radicalmente. La nueva estructura de los partidos, los sistemas de financiamiento ahora público, la organización de las elecciones, la fiscalización de los procesos electorales, todo eso ha transformado al CERVEL en un verdadero nuevo organismo. Y lamentablemente yo pienso que ha sufrido una suerte de crisis de crecimiento. No crisis de fatiga porque haya corrupción o debilidad institucional, sino que esta transformación no ha sido fácil. Me tocó hasta hace poco ser presidente de un partido y particularmente participar en el inicio del sistema de financiamiento público y en un proceso electoral, el municipal. Y la verdad es que yo creo que el CERVEL hizo lo mejor que pudo, pero le costó mucho hacerlo razonablemente bien. Y tiene mucho camino por recorrer. Por tanto, es casi, más que una pregunta, casi un ruego. Yo creo que hay que ayudar al CERVEL en forma muy decidida. El escándalo del padrón electoral fue producto de cuestiones no solo del CERVEL en este caso, sino que del registro civil. Probablemente la gran responsabilidad es del registro civil. Pero el resultado fue que se cuestionó, algo que nunca había ocurrido, un padrón que es clave y garantía de elecciones limpias. En ese sentido, a lo mejor alguien podría decir que no tiene trayectoria ni experiencia en temas políticos electorales, pero su activo, que es muy importante, es lo que uno quisiera ver en acción. Yo creo que hay que trabajar el CERVEL para que este proceso de transición logre afianzarse y corregirlo en muchos aspectos. Usted señalaba, por ejemplo, que, bien, con razón, los candidatos no pueden elegirse por los metros cuadrados que tengan en las plazas o en las calles. Pero al mismo tiempo, en las elecciones, por ejemplo, en estas elecciones municipales, que había más de 14.000 candidatos, más de la mitad eran nuevos. Y los que iban a la reelección, alcaldes o concejales, compiten con mucha ventaja respecto de los nuevos si estos no tienen formas de darse a conocer. Entonces, es cierto, no hay que empapelar las ciudades, pero ¿cómo hacemos para que realmente haya verdadera equidad en el acceso al conocimiento público y la gente pueda resolver en todo el abanico? Entonces, de repente se nos pasó la mano en la legislación en algunos aspectos, en otros hemos quedado cortos. Por eso, en esta transición, yo le quiero pedir la mayor dedicación y compromiso en gestión pública y particularmente con la mayor independencia posible. Yo creo, todos tenemos nuestro corazoncito y es legítimo, es nuestro derecho. Pero esa responsabilidad exige de una imparcialidad, de una neutralidad a toda prueba. Yo conozco a algunos de los que están hoy día en el Consejo y tengo la mejor opinión de ellos. Pero les pido que actúen con esa imparcialidad en las decisiones que tomen, porque de lo contrario, realmente nosotros sentimos y sufrimos que el sistema puede echar a perder una trayectoria que ha sido una contribución para el país. Así es que, si yo pudiera preguntarle algo, me gustaría saber cómo pudiera usted enfrentar temas como el de la abstención electoral, el del voto en el extranjero, que va a ser una experiencia también nueva y en donde no tenemos mucha trayectoria, y no sé cuánto conocimiento tenga de revisiones que se pueden hacer al sistema de financiamiento de los procesos electorales, porque ahí creo yo hay mucho para cortar, no tengo el tiempo para poder exponer las inquietudes que nos tocó sufrir desde el otro lado, desde los partidos políticos en una elección, que son compartidas con los demás partidos políticos y que nos llevan a pensar que hay que introducir cambios, sobre todo en un año que viene con elecciones todavía más claves, porque son las de presidente de la República y parlamentarias. Así que a ver si usted puede ayudarnos con las reflexiones en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, senador Larraín. Senador Felipe Arboe. Muy bien, gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a Juanita Gana. Quiero valorar también la nominación que Su Excelencia, la Presidenta de la República, ha hecho de su persona para integrar el Consejo del CERVEL. Creo que es una nominación acertada, adecuada para los momentos que vive nuestro país y particularmente el servicio electoral. En ese sentido, quiero destacar, y lo digo con
con la experiencia que me tocó dirigir algunos procesos electorales y compartir con el servicio electoral, o como decía la ley, la dirección del registro electoral, quiero reivindicar a los funcionarios y funcionarias del servicio electoral que cumplen función a lo largo de todo Chile. Creo que estamos en una etapa, o sea, ellos han sido depositarios, creo yo, de la historia republicana, donde en Chile, a pesar incluso de estar en conflictos bélicos internacionales, se han desarrollado procesos electorales. Y en general se han desarrollado con plena normalidad. Problemas más, menos, pero en general en Chile, más allá del color político, nadie duda de la transparencia de los procesos, y siempre se ha destacado que, a pesar de no tener tecnología aplicada a los procesos, que probablemente es uno de los desafíos, tenemos prontos resultados. Y eso da certeza democrática. Eso fortalece la democracia. Hacer presente también que estamos viendo un proceso, que su llegada al Consejo del CERVEL se enmarca en un proceso, a mi juicio, de transición institucional y un cambio epocal desde el punto de vista de las relaciones políticas. Hoy día estamos en una situación de cuestionamiento del sistema de democracia representativa y la importancia del servicio electoral. Y en ese sistema de democracia representativa es muy importante. Es muy importante porque no solo tiene por objetivo, como dice el artículo 60, supervigilar, fiscalizar los procesos electorales, que son muy importantes y tienen que hacerse con la eficiencia y transparencia que corresponde, y ojalá modernizando los sistemas, pero también tiene que ver con la fiscalización de los cuerpos intermedios, que hoy día tienen la peor percepción ciudadana, los partidos políticos. Entonces, probablemente el aporte que puede hacer el servicio electoral a esta época transicional es fundamental y va a depender de las capacidades técnicas, sin duda, pero por sobre todo también de la prudencia y la capacidad política de entender el proceso en el que estamos. Van a haber probablemente necesarias modificaciones en muchos ámbitos del quehacer electoral, o bien del quehacer de la fiscalización de los partidos políticos. Pero en el minuto en que estamos, mi percepción es que el aporte que usted puede hacer por sus capacidades profesionales, pero también por su capacidad política, creo que son relevantes. Valoro profundamente la experiencia que he tenido tanto en telecomunicaciones, en el IFOP y en la Comisión Chilena del Cobre, pero creo que esto es un desafío completamente distinto, que tiene que ver con estos elementos subjetivos y hacerse cargo probablemente de una situación que no les es propia, pero que es del país en su conjunto. Entonces, tal como se decía, creo que la capacidad profesional de gestión va a ser muy importante a la hora de modernizar un servicio y eventualmente discutir sobre los temas de futuro, el voto electrónico presencial o remoto, cada uno de los elementos tecnológicos que pueden aplicarse a los procesos. Pero todo ello no es un fin en sí mismo, sino más bien lograr que nuestro sistema electoral se adecue para fortalecer la participación. Participación que no va a llegar si el servicio electoral no cumple el rol, a mi juicio, más importante, que es el rol cuando no hay elecciones. El servicio electoral no puede desaparecer en época no electoral. El servicio electoral tiene, a mi juicio, que ser la herramienta del Estado de Chile, no del gobierno de turno, del Estado de Chile, que fomente la participación y la formación cívica. Más allá de lo que nosotros hagamos en las escuelas, en los colegios, en el rol de los líderes políticos, creo que el servicio electoral debe tener un rol en esa materia. Cuando uno va, por ejemplo, y ve con todas las particularidades que puede tener México, y ve la institución electoral de México, y ve cómo en época no electoral hay spots de televisión que fomentan la participación, la importancia de participar, que explican qué es lo que es el voto, qué hace cada autoridad. La gente no sabe qué hace cada autoridad. Y por tanto, claro, parte de la mala percepción que puede haber de tal o cual función tiene que ver también con la ignorancia de no saber qué hace cada uno. Entonces, al final del día, no sé, es mejor legislador el que entrega más cajas de alimentos, el que es capaz de entregar la mayor cantidad de lentes, digamos, ópticos en una campaña. Entonces, eso va desnaturalizando el sistema. Y como estamos en una transición, donde hoy día, voy a poner un ejemplo, los senadores representamos circunscripciones, y a partir de la nueva ley que se empieza a aplicar este año, vamos a representar regiones completas, la lejanía del legislador respecto de su base electoral va a ser aún mayor. Y ahí se va a tener que explicar que el rol del legislador
es, tal como dice su nombre, legislar y representar, pero también legislar, que es muy importante, que no siempre se comprende. Entonces, creo que ese momento transicional, epocal que estamos viendo, es el que a usted le va a tocar dirigir o participar en el Consejo. En segundo lugar, quiero agradecer la disposición en momentos en que la actividad pública se encuentra muchas veces denostada, que no es popular ser parte del colectivo público. Creo que lo que corresponde es valorar la disposición, valorar el compromiso con la democracia, con el país, y tal como lo he hecho, por ejemplo, cuando nos ha tocado ciertas nominaciones de ministros de la Corte Suprema u otras autoridades, agradecer la disposición de poner a disposición del país los conocimientos y las experiencias. Hoy día probablemente es mucho más fácil y mucho más tranquilo, más bien dedicarse al mundo privado y satisfacer las necesidades propias de la familia sin estar expuesto a la crítica pública. En consecuencia, aquellas personas que están disponibles para aceptar estos desafíos, a mi juicio, merecen un reconocimiento y agradecimiento. Así que, sin preguntas, solo desear el mayor de los éxitos por el bien de la democracia, por el bien del servicio electoral, que es una gran institución, y por esta transición que espero que sepamos sacar adelante para ir superando esta crisis de la democracia representativa. Muchas gracias. Gracias, senador Herboe. Senador Alfonso Urresti. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor ministro y a Juanita, desearle también su secretario. Desearle éxito en su gestión y sumarme a las palabras. Hoy día el servicio público muchas veces es no denostado, pero no es la vía de desarrollo profesional y muchas veces es observado, es cuestionado y seguramente usted en su entorno alguien le dirá, ¿dónde te metiste? Pero conozco su trayectoria, lo he seguido, además de los antecedentes que nos han hecho llegar, y creo que es bueno, además es una institución que requiere un reforzamiento. Yo solo hacer una consulta, si usted tiene alguna visión de cómo ve esta institución en los próximos 10 años. Está sometida a una serie de presiones o una serie de nuevos desafíos, nueva ley de partidos de afiliación, mucho más transparencia. Hemos dado la autonomía necesaria y el reforzamiento para que el servicio electoral sea una institución señera en nuestro país. Así lo ha impulsado el gobierno en una agenda modernizadora y a usted le va a tocar encabezar o trabajar en esa institución, que es una institución distinta a la que tuvimos hace 1 año, 2 años. ¿Cuál es su visión de modernización, principalmente para los próximos años? ¿Dónde está, además de, me imagino, las modernizaciones tecnológicas, modernizaciones de gestión interna? Pero creo que también es una institución en la cual depende mucho de la credibilidad del sistema político, que funcione bien. Yo siempre termino con esto, presidente, me he sentido tremendamente contento que el sistema electoral en Chile uno sabe a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, 21 horas, quién es el presidente de la República, quién es el parlamentario, quién es el alcalde, quién es el consejero regional, y creo que eso es algo en este país inédito frente a otra democracia. Y eso es una tradición de buenos funcionarios, buenos equipos, independientes de las mejoras tecnológicas que pueden haber, pero creo que es fundamental esa certeza, esa credibilidad que a nosotros nos da el servicio electoral en todo orden de cosas. A las 9 de la noche saber quién es el presidente de la República es un valor enorme. ¿Quiénes son los parlamentarios? Que no se judicializa, que no hay, salvo contadas excepciones, en los municipios también sabemos quién resulta electo. Eso, desearle además éxito y que le vaya muy bien. Gracias, senador Urresti. Bueno, primero felicitar a doña Juanita Ganes, desearle mucho éxito en esta tarea que se le encomienda. Sin duda le toca un momento complejo y difícil porque, como lo han dicho quienes me han precedido en la palabra, estamos en un momento de transición del servicio electoral donde los primeros pasos han sido bastante complejos. Nos hemos encontrado con un servicio electoral que se ha tenido que hacer cargo de tareas que no tenía,
muchas de estas tareas han generado problemas. Basta pensar lo que ocurrió en la última elección municipal con el cuestionamiento del padrón electoral, donde además si uno revisa las auditorías externas que se le hicieron al servicio electoral, habían una serie de observaciones que se le hicieron al servicio que no habían sido cumplidas y que obviamente generan ciertas dudas respecto de cuál es el real funcionamiento. Entonces en eso, sin duda, su experiencia profesional, primero en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde usted misma cuenta que le tocó entrar a regular nuevas formas de participación en el mercado, va a ser un tremendo aporte. Y yo creo que el principal desafío, lo que por lo menos me gustaría saber, es qué es lo que está mirando usted para el futuro del servicio electoral, cómo se logre que el organismo se consolide en el corto tiempo, porque quizás el servicio electoral, a diferencia de otros servicios, sus pruebas de blancura son las elecciones. Y si en una elección fracasa, es muy difícil que después pueda retomar la confianza de los chilenos. Ya lo han dicho quienes me precedieron en la palabra, tenemos una larga tradición histórica de credibilidad del servicio electoral, de que siempre se sabe 21 horas, 22 horas, quién es la autoridad que resultó electa y son mínimos los cuestionamientos judiciales que se realizan. Pero hoy día, a la luz de lo que pasó en la última elección municipal, a la luz de algunas normativa interna que iba sacando el CERVEL, se empiezan a producir ciertas dudas respecto a cuál es el funcionamiento del servicio electoral, porque uno entiende que el servicio electoral lo que debiera ser un facilitador para la democracia y ayudar a la participación de los ciudadanos. Entonces, de repente, hay algunos instructivos que parecieran ser bastante más complejos y que no permiten dicha participación. Dicho eso, le ofrezco la palabra para que pueda contestar la pregunta, senador Larraín. Gracias, presidente. Es que nosotros en nuestra última elección de mesa directiva utilizamos un mecanismo electrónico con mucho éxito, porque a las 5 de la tarde ya supimos el resultado. O sea, ganamos 4 horas. Pero sobre todo por la efectividad y la simpleza y lo que permite el voto electrónico es, por ejemplo, tener una semana en la votación abierta o 2 días. Lo que quiero decir es que yo pienso que hay que ir hacia una votación electrónica. No sé qué piensa ella. Señora Juanita, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, ministro. Ciertamente, la responsabilidad del servicio electoral o el desafío que tiene por delante es de marca mayor, tal como ustedes han señalado. Se encuentra en un proceso de transición, de transformación profunda, en términos no de la institución, sino que del objeto del quehacer de la institución. Y con ello, la necesidad de revisar las formas en las cuales han estado haciendo las cosas y ver cuáles hay que adaptar, cuáles hay que mantener y sobre todo y en primerísimo lugar el compromiso con mantener esta tradición republicana, como muchos de ustedes han mencionado, esta tradición que nos ha distinguido en el concierto latinoamericano en cuanto a elecciones transparentes, limpias, donde el CERVEL hasta la fecha en realidad sus temas no han tenido que ver ni con problemas de lentitud, aunque podrían ser quizás más rápidos, pero no ha ido ni por ahí, ni ha ido tampoco por la confiabilidad de los resultados entregados por el CERVEL, los desafíos o las dificultades que pueda haber enfrentado o estar enfrentando el servicio. Pero los tiempos son tiempos nuevos, tiempos donde hay que implementar una serie de reformas importantísimas. Ustedes han mencionado el tema del voto de los chilenos en el extranjero, el tema de la participación y cómo hacerse cargo de esta creciente desafección de la comunidad, de la ciudadanía, en términos de participar en las elecciones, especialmente, pero no solamente las nuevas generaciones. Hay una serie de desafíos para los cuales es necesario, como digo, mantener todas aquellas bondades, todos aquellos atributos que han destacado la vida ciudadana y las elecciones en este país, y al mismo tiempo modificar aquellas cosas
que se requieran para efectos de mejor cumplir, permitir que estas reformas, estas grandes reformas que se han realizado en los últimos años, realmente se implementen y den los resultados que se esperaba al momento que ustedes discutieron estas modificaciones, estas reformas. Yo no quisiera pronunciarme respecto de cosas específicas del servicio, porque no sé si por formación, me gusta meterme primero, entender bien de qué se trata, conversar con la gente al interior del servicio, con estos funcionarios que el senador Arboe destaca en términos de lo que ha sido su rol a lo largo del tiempo. Ahí hay mucha historia y hay mucho que aprender y que escuchar. Los mismos consejeros, expertos en la materia, pero también el medio en el cual se desenvuelve el CERVEL, los mismos partidos políticos, por ejemplo, la percepción que tienen de cómo está funcionando hoy en día el CERVEL, cuáles son las cosas que más complican, preocupan, entendiendo que, como señalara, los partidos políticos son un pilar fundamental del armado del sistema político y democrático del país. Y en ese sentido, vuelvo a recoger las palabras de algunos de ustedes, también tener a la vista de que de cuál es la misión principal en esta historia, y en que no perder de vista y tenerla siempre a la vista, a la mano, y no enredarse necesariamente, no enredarse nunca, con los medios, con los instrumentos, con las herramientas que se pudieran utilizar para efectos de lograr esa misión, para efectos de lograr los propósitos y cumplir con las expectativas que se tienen de un servicio como el CERVEL. En ese sentido, creo que es sumamente relevante mirar otras experiencias externas e internas como la que ustedes tuvieron en la Unión Democrática Independiente con el tema del voto electrónico. Ciertamente las nuevas tecnologías abren un espacio gigantesco de oportunidades, posibilidades de mejorar tanto la gestión interna como también la gestión de los procesos eleccionarios. Pero insisto, sin perder de vista cuál es el objetivo último, que es dar garantías a la ciudadanía y a los partidos políticos de equidad, transparencia y la posibilidad de que todos puedan participar en igualdad de condiciones en estos procesos, a propósito de lo que ustedes señalaban sobre la propaganda, los incumbentes y la fuerza que tienen respecto de los nuevos que están participando. Y por cierto, uno quisiera, en aras de la promoción de la vida democrática y la mayor participación, asegurar que haya espacio para los nuevos y que puedan participar en condiciones razonablemente equitativas respecto de los que ya llevan una larga carrera y cuya cara, rostro, nombre está ya, no hay necesidad de hacer mayor promoción, porque además han mostrado a través de sus logros, de su gestión en los distintos lugares donde se han desenvuelto, cuáles son sus atributos, sus capacidades, qué es lo que tienen que ofrecer a las circunscripciones o a los grupos a los cuales responden. De síntesis, quisiera pedirle particularmente por su intermedio al senador Espinas que me excuse de entrar en detalle respecto de las preguntas que el senador ha formulado. Yo, aparte de que supe de esta nominación hace 8 días, prefiero profundizar y con mucho gusto en un tiempo más
volver a conversar sobre estos temas, ya sea bilateralmente o en un espacio como este, pero ya poder contestar con conocimiento y manejo real de los temas y no repetir simplemente cosas que he alcanzado a leer en estos días y que no necesariamente he procesado ni he digerido, con la profundidad que requieren por la importancia de lo que estamos hablando, tanto en términos de la institución misma como del tipo de tareas, de trabajo que tiene la institución. Así que mis excusas por ese lado. En términos de visión, a riesgo de repetir cosas ya dichas, yo veo a un servicio electoral que es capaz de estar a la altura de todas las expectativas que se han puesto en esta institución, todas las expectativas que de alguna forma están presentes en la redacción, en la discusión y en la redacción de los proyectos de ley que reformaron distintos aspectos del servicio electoral. En la idea de contar con autonomía, con un organismo autónomo, que sin perjuicio de que, como señala el senador Larraín, históricamente hemos tenido siempre un CERVEL equitativo, justo, independiente e imparcial. Sin perjuicio de eso, reforzar más aún a partir de darle el rango de órgano constitucional e independiente al servicio electoral. Autónomo. Perdón, es que de repente el lenguaje legal no es mi fuerte, pero creo que por sobre todas las cosas, el gran desafío del CERVEL es ese, responder a esas expectativas, responder a las esperanzas que están puestas en la institución, en su equipo, para mantener esta tradición, para mantener este prestigio que tiene nuestro país en este sentido, nosotros también, y llevar adelante las reformas, estas reformas y las próximas que eventualmente puedan venir a futuro y contando con la capacidad que se requiera. Ciertamente hay temas urgentes como el tema del padrón electoral que se mencionaba, cómo se resuelve el tema del voto de los chilenos en el extranjero, el tema del refichaje de los partidos también, que se están acercando a los plazos, y el tema de la participación. Yo creo que una de las cosas que más me atrae, o más me atrajo en el momento en que se me propuso participar de este proceso, fue por un lado la importancia de la vida política, de la vida democrática y tener conciencia de cómo estamos lejos los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos estamos lejos de todo lo que eso significa. Y en ese sentido, el tema de la participación es un tema que me resulta particularmente motivador en términos de ver, aparte de los temas de gestión, de ver cómo el CERVEL puede hacer realmente una contribución, cumplir con su papel y hacer una contribución relevante en términos de acercar a la gente al conocimiento de qué significan los sistemas, las instituciones con las cuales nos regimos, el sistema democrático, los deberes, los derechos, pero también los deberes. Creo que ahí hay mucho por hacer y creo que es fundamental. Me parece que es fundamental si queremos seguir manteniendo un país con un ambiente de concordia, conversación, donde la gente tiene la posibilidad de expresar su opinión y verlas eventualmente materializadas en un programa político, en una candidatura, donde se sienta que las distintas posiciones tienen posibilidad de canalizarse, confrontarse, analizarse,
cosas que de repente vemos que a nuestro alrededor en otros países se están empezando a perder o están siendo puestas en riesgo, porque además el CERVEL está enfrentando no solamente los desafíos de las transformaciones, de las reformas recientes, sino además también el momento político internacional. O sea, muchas de las dificultades que estamos teniendo nosotros a nivel de país en distintos ámbitos, pero particularmente en el político, uno las ve replicadas en otros países en desarrollo, en Latinoamérica, y también las ve replicadas en países desarrollados que tienen larga tradición democrática también, y que de repente uno empieza a ver con preocupación qué es lo que está pasando. O sea, qué es lo que no se está viendo, que estamos asistiendo a momentos en los cuales hay grados de incertidumbre creciente respecto de hacia dónde vamos como, no digo como país ya, sino que como planeta. Y en eso yo creo que el CERVEL puede jugar un papel fundamental haciéndose cargo de todos esos cambios, no solamente los particulares, sino que también de la visión estratégica de lo que está pasando, y como digo, en particular en el tema de la participación y el acercamiento de la gente a lo que es la vida política y eso. Perdonen si no entro en detalle, y respecto del punto en particular que planteaba el senador Espina, señor presidente, respecto de la información sobre los gastos reservados, sobre los aportes reservados, yo entiendo que... Lo que importa es que usted reciba el mensaje que la administración del senador Espina es de todos nosotros, de que se está mal utilizando... La ley no es retroactiva. Una situación, exacto. No se puede... No soy abogado, pero eso lo tengo claro. Ese es el mensaje. De acuerdo, senador. Muchas gracias. Sí, mire, muy breve. Yo quiero primero agradecerle su exposición porque todos le dieron las gracias menos yo. Así que comencé preguntando y quiero dárselas porque creo además que hay que tener bastante cuero duro y vocación de servicio público para entrar en un trabajo que es tan complejo y difícil. Y transmitirle dos mensajes que algo dijo en 30 segundos el senador Larraín. Lo primero, yo he tratado de expresarle inquietudes de problemas reales. Y esas inquietudes de problemas reales son prioritarios en las distintas preguntas, que tendrá que resolverlo con la autonomía que le corresponde al CERVEL, porque por algo le dice una entidad autónoma, pero son los problemas reales. Y lo segundo, que más allá de las felicitaciones que hace el senador Arboe respecto de los funcionarios, que por supuesto me hago cargo de ellas también, yo creo que hay un problema de déficit de gestión importante en el CERVEL, y lo quiero decir bien responsablemente. O sea, siento que al CERVEL le está quedando de alguna manera grande las facultades que se le están otorgando. Y la razón por la cual muchos de nosotros la vamos a apoyar no es por su conocimiento en materia electorales, porque también me dice que no es experta, pero si uno ve su currículum, su capacidad de gestión ha quedado no solo desde el punto de vista de su formación, preparación, sino que también de la ejecución. Y yo creo que ese déficit de gestión del CERVEL es muy fuerte y es necesario ponerlo en marcha, porque si no, lo que vamos a tener nosotros es problemas que después va a ser muy difícil de resolver. Eso es todo. Gracias, senador Espina. Agradecemos la participación de doña Juanita Gana, del ministro Nicolás Izaguirre, el subsecretario Gabriel de la Fuente. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. De esta forma, entonces, concluye esta sesión de la Comisión de Constitución, la cual ha sido para conocer esta nominación de Juanita Gana como nueva consejera del Servicio Electoral. Ella ha respondido a las inquietudes de los integrantes de esta comisión y también ha hecho una exposición al respecto de esta nominación. Este tema va a ser uno de los que va a ser visto en la sala del Senado ya con posterioridad. De esta forma llegamos al final de esta sesión de la Comisión de Constitución por las pantallas de TV Senado. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.